Pueden ver, pues les comparto la grabación. Todavía no he empezado. Ya sí está grabando. Supongo que vieron las calificaciones. Sí. Sí. Yo tengo, o sea, casi que en automático. Yo cuando termino de calificar, inmediatamente pongo las calificaciones en el sí. Fue muy curioso, realmente. Fue estimulante, la verdad. Tengo que decirles que para mí fue estimulante calificar, sobre todo porque no se lo digan a nadie, por favor, pero el semestre pasado fue, no me quiero ni acordar. ¿Por qué? Por favor, no se lo digan a nadie, pero no me quiero ni acordar. No, no fue un buen curso, para decirlo así. Y entonces, bueno, calificándolos a ustedes, por supuesto, esto me permitió olvidarme un poquito del curso. Todos los grupos son diferentes, todos los cursos son diferentes, todas las clases son diferentes y todos los estudiantes son diferentes. Pero lo que se me hizo muy curioso es que con los antecedentes que yo tenía de otros cursos, yo había decidido, bueno, como ustedes saben, dije, bueno, les pongo una tarea que por lo menos tengan el 30% de la calificación y luego en el examen que sea el 70%. Mi idea era ayudarlos, pero resulta que cuando califiqué, si les tomo en cuenta la tarea, bajan la calificación. Es la primera vez que yo veía una cosa así, decir, es que han salido mejor en el examen que en la tarea. Y por eso decidí en la calificación. O sea, cuando yo les pregunto que si vieron la calificación, estoy hablando del sí, no de Moodle. Ah, no, del sí yo no la. Sí, no, en el sí, claro, sí. Ya. Yo estoy hablando del sí, porque en la tarea. Subió primer parcial y segundo parcial, ¿no? Sí, ajá, en el sí están las calificaciones, que son los oficiales, ¿no? En el Moodle lo que está, pero lo hice para cumplir con el requisito de la plataforma, porque a veces no revisan, ¿no? Entran a ver si, por eso ya ven que últimamente pues casi que los obligo a usar la plataforma, el examen FP o la plataforma, etcétera. Pero en la tarea tuvieron más errores que en el examen, eso yo nunca lo había visto. En el examen estuvieron muy bien, solamente tengo dos comentarios. Sí. No me acuerdo ahora que, bueno, lo voy a decir de manera general y no, el que fue se va a acordar. Honestamente ahora no me acuerdo quién fue. Tengo la impresión de que fue Axel, pero no estoy seguro. A la hora de definir las variables, bueno, si en alguna ocasión tuvieran que resolver un problema de programación lineal, la verdad tampoco es algo que veo tan probable en su desempeño. Tal vez más probable es que sí usen las ecuaciones diferenciales que vamos a empezar a ver hoy. Pero bueno, como comentario del curso, es importante a la hora de definir las variables que quede claro qué es lo que tiene la variable. Y que, por ejemplo, si hay unidades de medida, entonces se diga, digamos, volumen de material en kilogramos o cantidad de piezas me explico. Y entonces hay alguien que a la hora de definir las variables, yo creo que lo tengo aquí. Sí, lo tengo aquí. Efectivamente, sí, fue Axel. Que en el primer ejercicio, el del nutricionista, cuando vos vas a definir las variables, Axel pones X1, producto A, X2, producto B. O sea, para ti eso está claro y el ejercicio está completo bien, tu respuesta es correcta y por tanto yo no te quité ningún punto. O sea, no, porque la modelación es para ti. Aquí lo importante realmente es que tú llegues a una respuesta correcta y que tú sepas interpretar la respuesta. Pero como algo a señalar, a tener en cuenta, pues en lugar de decir, porque es que si decimos producto A, como que no está, al menos a mí me parece que no queda suficientemente claro, que sería preferible decir cantidad del producto A en gramos, cantidad del producto B en gramos. En fin, ese es un comentario muy, solo por eso. En el segundo está muy bien porque, no, incluso en el segundo pasa lo mismo, en la segunda dice grava gruesa en cantera A. Cuando, por ejemplo, voy a tomar otro cualquiera, este otro dice onzas del producto A, no eran gramos, eran onzas. Y luego en el segundo la variable dice cantidad de grava gruesa desde la cantera A, que me imagino que está ¿en qué era? En kilogramos, ¿no?
En fin, es solo un comentario en ese sentido. Y entonces, en el caso de Héctor, Marco. En tu caso, Marco, que tienes 9 sobre 10 o 90 sobre 100, es porque en el segundo problema hay unos signos que pusiste al revés. Creo que si lo alcanzas a ver ahí, Sí. esos signos los pusiste con menor o igual, cuando realmente lo que teníamos eran cantidades mínimas de volumen de material, por tanto los signos eran mayor o igual. Y a ver, ¿por qué nada más te quito 10? Porque si hubiera sido así, aquí hay un problema de inconsistencia. En la ecuación lo pusiste mal, pero a la hora de resolver el problema sí lo resuelves bien. O sea, sí tomas en cuenta que el requerimiento es de mayor o igual, y entonces sí le cambias los signos. Y tu respuesta es correcta, o sea, al final tu respuesta es correcta, lo único que hay digamos que, bueno, podemos considerar como un error de dedo, Sí. que esos signos realmente eran de mayor igual. Solo eso. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy con el segundo tema, que es ecuaciones diferenciales, bueno, ya no es segundo tema, sería tercer tema. Ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta unidad vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Por supuesto, con mucho más tiempo a las ordinarias. Si ustedes buscan bueno, primero, antes de seguir, ustedes han estudiado ecuaciones diferenciales o sea, estudiaron en sus carreras. Yo no me acuerdo, Sí. no me acuerdo. Sí, yo sí. Ajá, no me acuerdo cuáles son sus carreras. ¿Tú eres graduado de qué, Axel? Ingeniería mecatrónica. Ah, mecatrónica, claro, diste ecuaciones diferenciales. ¿Rodrigo? Mecánica. Pero bueno, también diste ecuaciones diferenciales. Marco, Sí, un poco. ¿de qué tú eres graduado? Mecatrónica. No, electromecánica. Bueno, más o menos lo mismo. Electromecánica, o sea, también diste ecuaciones diferenciales. ¿Y Sí. Héctor? Sistemas computacionales. Tú eres ahí el más flojo entonces. Sí. Sí, no estoy seguro que en sistemas... ¿Tú eres graduado de qué centro? TecMilenio. Del TecMilenio. ¿Y no te acuerdas si diste ecuaciones diferenciales? Vimos, pero solo el primer semestre de tronco común. Ok, bueno, de todas maneras, lo que había empezado a comentar, si ustedes buscan en prácticamente cualquier libro el tema de ecuaciones diferenciales, lo que van a ver normalmente son métodos de solución de ecuaciones diferenciales. Y se estudian muchísimos métodos exactos y métodos numéricos. Pero eso no es lo que nosotros vamos a ver en este curso. Nuestro curso no es de ecuaciones diferenciales, o sea, nuestro curso es de modelado. Y lo que nosotros vamos a ver es cómo algunos problemas, por supuesto, vamos a estudiar algunos en particular, se pueden modelar a través de una ecuación diferencial y luego esas ecuaciones diferenciales las vamos a resolver con software. En este caso vamos a utilizar MATLAB porque ya lo hemos estado utilizando. O sea, para nada esto es un curso de ecuaciones diferenciales, solamente vamos a ver algunos problemas que se modelan a partir de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver cómo se resuelve un problema de ecuaciones diferenciales o sea, una ecuación diferencial con MATLAB y luego pues lo que hemos visto que sería importante es cómo interpretar ese resultado. Entonces, bueno, solamente decir a nivel de lo que aquí necesitamos que una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación en la cual aparecen derivadas. Tan simple como eso. Y esas derivadas son derivadas de una función que depende de una variable. O sea, tenemos una función real de una variable real y a eso es lo que se le llaman ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando tengamos, y eso lo vamos a estudiar posteriormente, cuando tengamos una función que en lugar de depender de una variable, depende de más de una variable, entonces las derivadas serían derivadas parciales
y bueno, ya no es una ecuación diferencial ordinaria, sino una ecuación diferencial en derivadas parciales. Pero en este momento nos vamos a ocupar de ecuaciones diferenciales que involucran solamente la derivada de la función o de la variable dependiente. La porque es una sola, es una función que depende de una sola variable. Yo les puse en Moodle, no sé si tuvieron tiempo de verla, realmente mi intención no era que la vieran antes de la clase, pero bueno, si la vieron mejor. ¿Hay algún material? No, no he empezado a compartir. Esperen, ahora yo comparto pantalla, pero quiero localizar primero el archivo que les quiero enseñar. Voy a ir a la plataforma. Ahí en la plataforma ayer creo que puse 3 materiales. Uno que dice tutorial, otro que dice comandos de uso frecuente a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en MATLAB y ejercicios sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Ajá, entonces quiero ir a... Ya voy a empezar a compartir pantalla. Estos materiales, como les decía, los tienen ustedes ahí en la plataforma. Y entonces yo lo que voy a empezar a compartirlos. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Ok. Sí. Entonces, bueno, hay un material que se llama tutorial o tutorial, como quieran. Entonces, vamos a ver aquí algunas cuestiones y ya, bueno, luego les comento. Me parece que comenté antes de que llegaran todos que yo tengo que ir hoy al tecnológico, o sea, estoy citado para ir a firmar unos documentos, entonces no voy a poder terminar la clase. Bueno, normalmente no ocupamos todo el tiempo, pero hoy en particular estoy un poquito más presionado. Entonces, bueno, este material que todos ustedes tienen ahí disponible, después lo van a poder ver con más calma. De lo que habla precisamente es de, bueno, cómo resolver a través de MATLAB una ecuación diferencial. Como les decía, una ecuación diferencial es una ecuación en la cual aparecen derivadas y esa derivada es la derivada de una función que tiene una única variable. En este caso, por ejemplo, esta expresión que tenemos aquí, este símbolo, se lee como la derivada de y con respecto a x. En algunos casos, voy a abrir aquí bueno, aquí. Este creo que es el otro material que tienen. También la derivada, o sea, aquí aparece representada la derivada como de y de x, que es la derivada de y con respecto a x, pero también es común usar este símbolo, o sea, y'. Y' es exactamente lo mismo que de y de x, y bueno, si aparece y con dos apóstrofes, entonces esto sería la derivada de la derivada, lo que se conoce como segunda derivada. Porque es la derivada de la derivada. Esto se puede denotar de esta manera como con dos apóstrofes o se puede poner también de dos, también se puede escribir como de dos, bueno, se puede poner entre paréntesis o sin paréntesis, y con respecto a x dos veces, y entonces este 2 normalmente se pone, o sea, la notación es así. Bueno, esta D se pone minúscula. De 2y de x2. Este sería también es equivalente a escribir lo que aparece en el otro material que vieron. O sea, son dos maneras diferentes de denotar la segunda derivada. Derivada segunda de y con respecto a x dos veces, o la derivada de y, la segunda derivada de y, en este caso, insisto, es porque tenemos una sola variable.
Ahora, como aquí nosotros vamos a ir viendo simultáneamente las ecuaciones y cómo resolverlas con MATLAB, hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. De la misma manera que cuando vimos programación lineal, yo les decía, bueno, MATLAB siempre un problema de optimización lo trabaja como un problema de minimizar, y ya eso tenemos que saberlo para a la hora de modelar, pues llevarlo a ese caso. Aquí tenemos que saber que en cualquier problema que tenga que ver con ecuaciones diferenciales, MATLAB entiende que la variable independiente es el tiempo. O sea, para MATLAB la variable independiente es t. Si no lo es, entonces tenemos que decírselo. ¿Ok? Entonces eso es algo que tenemos que tener asimilado. La variable independiente para MATLAB en un problema de ecuaciones diferenciales es el tiempo. Cosa que tiene bastante lógica en el sentido de que, bueno, muchos problemas de la física y de la ingeniería, pues la variable independiente es el tiempo, porque, bueno, el tiempo normalmente es una variable independiente. Entonces, ¿qué tenemos que saber con respecto a esas derivadas que ya vimos que podían representarse de distintas maneras? Para MATLAB, la derivada se representa por una D mayúscula. O sea, si yo escribo en MATLAB dy, eso es equivalente a decir la derivada de y, que lo puedo decir de esa manera o lo puedo decir de esta otra. Pero para MATLAB es esta, no hay otra. Para MATLAB tendríamos que decir dy. Bueno, si la variable dependiente es y, si la variable dependiente puede tener cualquier nombre. Si yo quiero que la variable dependiente sea z, o sea, entonces yo tendría que escribir de z. Si quiero referirme a la derivada, pues sería de z. Y si yo no digo nada más, MATLAB va a entender que esta variable de y es con respecto al tiempo y que esta variable de z es con respecto al tiempo. Que la variable independiente es t. Si en lugar de una derivada estoy hablando de la segunda derivada, o sea, de la derivada, entonces lo que tengo que poner es esto, de 2y, esto así. Fíjense que en el editor de MATLAB es bastante malo, bastante malo, porque bueno, MATLAB no está hecho para eso. Entonces, no podemos, o sea, todo lo que se escribe en MATLAB se escribe en una sola línea. No hay subíndices, no hay superíndices, no hay nada, es solamente una línea. Entonces, para hablar de segunda derivada, entonces escribimos de 2y. De 2y es equivalente a esto que está acá arriba, a la derivada segunda de y con respecto a x dos veces o a lo que escribimos como y prima prima. Si fuera de z, pues ponemos la segunda derivada de z, se escribiría así. Si fuera una derivada de tercer orden, entonces sería 3 de 3y. ¿Ok? Entonces, como les decía, MATLAB asume que la variable independiente es el tiempo. Ahora vamos a ir un momento a MATLAB. Y sería importante que ustedes pudieran verificar que en su MATLAB existe el comando solve, o sea, desolve. Desolve, así. De differential, solve de resolver, desolve. Solamente así, para saber que existe, que tienen ese comando. No sé si tengan MATLAB abierto ustedes. Lo estoy abriendo, solo que... Bueno, prueben a ver si tienen el... ¿Qué tiene que decir empty equation? Ajá. Sí, sí lo tiene. Si tiene que decir empty equation, porque lo que está diciendo justamente es eso. O sea, me estás diciendo que resuelve una ecuación diferencial, pero no tengo ecuación, está vacía. Pero si no tuviéramos el comando, entonces te dice que no entiende qué cosa es ese comando. Sí, sí está. Ok, bueno. Entonces, para resolver una ecuación diferencial, usamos este comando, desolve. Entonces, voy a regresar acá. Voy a tomar
¿Dónde está el tutorial aquí? Voy a tomar la ecuación. En este caso, la ecuación, voy a tomarla de aquí, a ver si me deja copiar. Bueno, es x de y más 2y es igual a x seno de x. Esa es la ecuación. Entonces, vamos a escribirla primero en la sintaxis de MATLAB. Voy a volver a escribir aquí lo que teníamos allá. O sea, la ecuación que tenemos es x de y de x más y igual x seno de x. Eso es lo que tenemos allá. O sea, esa es la ecuación que queremos resolver. Y yo voy a traducir esto a la sintaxis de MATLAB. Primero la ecuación y después cómo sería la instrucción. Primer elemento que hay que tomar en cuenta. A MATLAB hay que decirle unas cuantas cosas que nosotros normalmente no diríamos. Por ejemplo, aquí entre x y de x o de y de x hay una multiplicación. Entonces tendríamos que indicarla. X por... En algunos casos no es estrictamente necesario, pero es mejor que nos acostumbremos a ponerla siempre y evitamos errores. Entonces aquí sería x por la derivada de y, que la escribimos como de y. Solamente así, de y. De y ya es la derivada de y. De momento, con respecto a t. Porque, como hemos dicho, la variable implícita en MATLAB, la variable por defecto es t. Entonces tendríamos x por la derivada de y más 2 por y igual a x por... Y aquí es muy importante porque a veces nos olvidamos de que la función seno en MATLAB no se escribe sen, sino sin, como en inglés, sinus. Entonces tenemos que poner seno, hay que abrir paréntesis porque eso es una función y este es el argumento de la función. Es decir, que esta ecuación que tenemos aquí, esta ecuación diferencial, x de y de x más 2y igual a x seno de x, se traduce o se escribe en la sintaxis de MATLAB de esta manera. Todos los signos de multiplicación hay que escribirlos. La función seno hay que escribirla como sinum y la variable x hay que ponerla entre paréntesis. Entonces, una vez que tenemos esto, esa ya sería la ecuación en la sintaxis de MATLAB. Entonces, ¿cómo esto se escribe ya para resolverla? Bueno, voy a tomar aquí esto. Voy a copiar. Entonces, en MATLAB, bueno, como es habitual, voy a poner clear all para que todo... puse clear all. Y entonces voy a empezar voy a escribir el comando que me va a resolver la ecuación diferencial. Yo puedo, como en otros casos, darle nombre a la variable de salida o no darle nombre a la variable de salida. Voy a probar las dos opciones. Si no le doy nombre a la variable de salida, entonces el resultado me lo pone en una variable que crea MATLAB que se llama ANS, o sea, answer. Entonces, si yo pongo dsolve, abro paréntesis, escribo la ecuación que la tengo no, la ecuación ya la había copiado al clipboard. Ahí está la ecuación. Esa ecuación la tengo que encerrar entre corchetes, entre apóstrofes. Tengo que poner la ecuación entre apóstrofes, un apóstrofe al final y un apóstrofe al principio. Fíjense que no es el acento, es el apóstrofe. Eso ustedes lo localizan en su teclado. ¿Dónde está el apóstrofe? En el que yo tengo aquí delante ahora está después del 0, a la derecha, debajo del signo de interrogación. Pero no todas las máquinas tienen el apóstrofe en el mismo lugar.
Incluso, curiosamente, el apóstrofe de Word, si lo traigo para aquí, me da error. Pero bueno, ahí lo que va es el apóstrofe. Y yo puedo cerrar paréntesis. Esta sería como la forma más, voy a decir burda, pero además es incorrecta de hacerlo. Voy a mostrarles qué pasa si yo pongo ahí dissolve, pongo la ecuación entre corchetes y cierro paréntesis. Ahí está resolviendo. Y esta es la solución que me está dando MATLAB. Y yo pudiera pensar que eso es correcto. O sea, bueno, dice MATLAB que esta es la respuesta. Pero si leemos detenidamente, aquí dice x por el seno de x entre 2 menos una constante C1 por la exponencial de menos 2 por t entre x entre 2. O sea, aquí me apareció una t. Y en mi ecuación no hay t. ¿Qué pasó? Que yo olvidé decirle a MATLAB que mi variable independiente no era t, sino x. Por tanto, esto que yo acabo de hacer es incorrecto. Como mi variable independiente es x, yo después de escribir la ecuación tengo que poner dentro del mismo paréntesis, coma, y también entre apóstrofes escribir x. Para decirle a MATLAB, sabes que esta ecuación que vas a resolver no la vas a resolver con respecto a t, sino con respecto a x. Y ahora verán que en la solución no aparece ninguna t. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta siempre. Si nuestra variable independiente no es t, entonces hay que decírselo a MATLAB. Si la variable independiente fuera t, entonces, bueno, hay que decírselo porque por defecto él lo toma, aunque es preferible para no olvidarlo, entonces siempre, acostumbrarse a decir siempre cuál es la variable. Y por otro lado, también es conveniente que en lugar de que la variable quede, la respuesta quede en una variable ficticia, answer, yo le dé nombre a esa variable porque cualquier otra operación que yo haga me va a borrar el valor que tiene answer. Entonces es preferible que si mi variable dependiente es y, entonces yo escriba esto de esta manera. O sea, y es la solución de la ecuación diferencial x por dy, que sería dy de x más 2 por y, es igual a x por el seno de x y voy a resolverla con respecto a x. Y ahora la respuesta está en y. Entonces, esto que está aquí sería la forma correcta de resolver esa ecuación que estamos viendo por acá. X de y de x más 2y igual a x por el seno de x, lo que hacemos es que escribimos entonces y es igual a la solución de la ecuación diferencial, lo cual se escribe como dissolve. Escribo la ecuación entre corchetes, coma, y le digo a MATLAB que mi variable independiente es x. Y esta es la solución que me da MATLAB. Claro, ¿qué ocurre? Que estamos resolviendo una ecuación diferencial. Ustedes saben que cuando se deriva, bueno, la derivada de una constante es 0. Y entonces por eso incluso cuando nosotros integramos, al resolver una integral indefinida, al final se pone más c. Más c, ¿por qué? Porque hay toda una familia. Aquí ocurre lo mismo. Normalmente cuando se resuelve una ecuación diferencial, aparecen constantes. Entonces MATLAB le va dando nombre a esas constantes en el orden en que le haga falta. En esta primera usó C1, ya yo después le puse otra y ahora pone aquí C2. Bueno, no importa el nombre que le dé a las constantes, cada vez que a nosotros nos aparezca una situación como esta, C2, C16, C lo que sea, pues ya sabemos que eso es una constante. Y bueno, el resto de la ecuación aquí sería C entre x al cuadrado menos el coseno de x que multiplica, aquí tengo entre paréntesis x al cuadrado menos 2, menos 2 por x por el seno de x, todo eso dividido entre x al cuadrado. Sí, correcto, yo llegué a la misma solución. Me lo pone en una línea, entonces yo tengo que después eso saberlo, escribir como normalmente se escribiría una expresión de esta, digamos como lo que tenemos aquí, ¿no? Que esta sería la solución.
escrita ya no en el lenguaje de MATLAB, o sea, c sobre x al cuadrado más 2 coseno de x menos x cuadrado por coseno de x más 2x seno de x sobre x al cuadrado. En la solución que me está dando MATLAB, este coseno aparece como factor común y por eso aparece coseno de x que multiplica a 2 menos x al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Son cómodas, pero en general son cómodas. Una es simplify. O sea, a veces MATLAB me da una expresión, en este caso no creo que lo haga, pero a veces me da unas expresiones un poco complicadas, entonces yo le digo, mira, simplifícame tu respuesta, y entonces lo que le pongo es simplify y le pongo el nombre de lo que yo quiero simplificar, en este caso era y. Pero aquí no hay nada que simplificar, de hecho ya había sacado un factor común, no hay mucho que hacer. Y hay otra instrucción que es pretty, que se supone que va a poner bonita a Y. La verdad que no siempre el resultado es tan bonito como esperaríamos. Pero bueno, les enseño los comandos simplify y pretty. En el caso de pretty, lo que va a hacer es que va a acercar esta expresión que teníamos en una sola línea, la va a acercar a lo que estábamos viendo acá. Esto que está aquí. Lo único que, como les digo, el editor es en línea, entonces pues lo que hace es ocupar muchas líneas. Aquí esto sería C2, como están al mismo nivel, esto sí es la constante, esto es x al cuadrado, menos coseno de x que multiplica x al cuadrado menos 2, menos 2 por x seno de x sobre x al cuadrado. Esa es la manera que tiene MATLAB de poner bonita a y. Entonces, son esas dos instrucciones, simplify y pretty. Bueno, entonces aquí lo que aparece, ustedes tienen ese material, es precisamente lo que yo acabo de hacer. O sea, solo que, bueno, aquí igual, de hecho están las dos, simplify y pretty. Está la instrucción. Creo que aquí primero simplificaron, o sea, en lugar de escribir en MATLAB esta expresión, escribieron esta, pero no hay necesidad ninguna de yo, dice aquí, organizamos primero la ecuación diferencial. No, pues yo no voy a organizar nada, que lo organice MATLAB. O sea, yo entré directamente esta, aquí en el tutorial, lo que hicieron fue que primero lo organizaron para hacer esto. No hay necesidad. Como ustedes pueden ver, se llega al mismo resultado y no hay por qué trabajar. La ecuación diferencial se puede meter a MATLAB tal cual. Como mismo la tenemos, ya la ponemos. Ahora, ¿qué elemento aquí, o algunos elementos que son importantes? Miren, ¿qué pasaría si yo, en lugar de poner sin, me equivoqué y puse seno? Aquí me está diciendo que hay un... Dice, déjeme primero hacer algo. Voy a limpiar todo. Ya. Y voy a volverlo a hacer aquí. Bueno, nos está haciendo una advertencia. Entonces nos damos cuenta, aquí hay algo que no está bien y pues afortunadamente tendríamos que darnos cuenta que escribimos mal la función seno. Voy a hacer otra prueba y es que voy a escribir x seno de x sin poner el signo de multiplicar. Igual, me está dando que hay algún error, algo está pasando, o sea, y bueno, ya de no poner la variable x lo habíamos visto. Entonces, realmente en los problemas que normalmente se presentan, tanto en física como en ingeniería, esencialmente estamos hablando del mismo tipo de problemas, son problemas que se conocen como problemas con condición inicial. Porque cuando nosotros resolvemos esta ecuación, como ahora mismo que acabamos de resolverla, el resultado nos da dependiendo de una constante.
Ahí está. El resultado de esto sería, como vimos, y igual una constante que podemos mantener. Fíjense cómo va cambiando el nombre. Ahora me puso C3. Pues claro, no importa, es una constante. Ahí yo puedo poner cualquier cosa. Yo puedo poner A, B, K, lo que yo quiera. Entonces, tenemos una constante sobre x al cuadrado y toda esta expresión. Pero esto, por ejemplo, nosotros no podemos graficarlo. O sea, si quisiéramos saber cuál es el comportamiento de esa función, pues definitivamente esa función depende de quién sea C. Esto no es exactamente una función, esto es una familia de funciones porque depende del valor que tome la constante. Entonces, eso precisamente nos lleva a los, como les decía, problemas con condición inicial. ¿Qué significa? Que un problema tiene condición inicial o también se conocen como condiciones de frontera. Es que yo sé cómo se comporta la solución para algún valor de la variable independiente. Bueno, voy a pasar aquí a este tipo a esta ecuación, después regreso, donde dice solución de problemas de valor inicial, o sea, un problema con valor inicial o con condiciones de frontera. Lo que significa es que yo quiero resolver esta ecuación, en este caso es x menos 1 por la derivada de y respecto a x más 2y igual a x, sabiendo que en el instante 0 la función y toma el valor 1. Eso es lo que significa esto. Bueno, en el instante 0, si t fuera la variable independiente, en este caso, bueno, como no este es x, lo que me está diciendo es para que cuando x toma el valor 0, y toma el valor 1. O sea, esto que está aquí se conoce como condición inicial o condición de frontera. Se le dan distintos valores, aunque no siempre tiene que ser en 0. El nombre de condición inicial es porque muchas veces se refiere a cuando se va a empezar a medir el comportamiento de la variable y por eso es que se conoce como valor inicial. Pero de lo que se trata es que yo tengo la ecuación y como en este caso aparece una derivada, la derivada de y respecto a x aparece una sola derivada, por eso aparece aquí una condición. Recuerden que en el problema anterior nos apareció una constante. Después vamos a ver que hay problemas en los cuales pueden aparecer más de una constante, por ejemplo, si tenemos derivadas de segundo orden. Si además de la primera derivada de y aparece la segunda, entonces me van a aparecer en la solución dos constantes y para yo resolver la ecuación completamente voy a necesitar dos condiciones iniciales. Entonces vamos a tratar de resolver esta. Aquí la ecuación es x menos 1 por la derivada de y más 2y igual a x y la condición inicial es que y en 0 es igual a 1. Lo voy a escribir en Word. Aquí en este transitorio que estoy usando, o sea, era x menos 1 por dy de x. No, con dy de x más 2y es igual a x. Y la condición inicial es que y en 0 es igual a 1. Esa es la ecuación que tenemos. Entonces, bueno, aquí tendríamos que escribir esto en la sintaxis de MATLAB. En principio, x menos 1 se queda como x menos 1. Aquí estoy obligado a poner el signo de multiplicar. La derivada la escribo como de y. Luego me queda más 2 por y igual a x. Y la condición y en 0 igual a 1 se queda así. Entonces, esta sería la ecuación que yo quiero resolver. Entonces, para resolver eso en MATLAB, bueno, voy a volver a poner clear all. Y entonces voy a tomar, bueno, por no, aquí voy a poner la ecuación. La tengo que decir que la ecuación se acaba aquí con un apóstrofe. Luego tengo que decir, luego se pone la condición o las condiciones. Lo último que se escribe es la variable. Entonces, aquí lo que tengo que poner ahora es la condición de frontera, o la condición inicial, que es y en 0 igual 1. Eso también va entre apóstrofes. Luego va otra coma y ahora le digo que mi variable es x.
O sea, escribo primero la ecuación. Si hay condiciones, pongo las condiciones, en este caso una condición, y luego al final le digo que la variable es X. Probablemente lo que está pasando es que yo traje esta expresión desde, eso me ha pasado otras veces, desde Word y no me reconoce el apóstrofe. Eso me ha pasado varias veces. El apóstrofe de Word no es el mismo que pongo aquí. A ver si es eso. Ya tengo la ecuación. Tengo aquí apóstrofe, apóstrofe. Yo no veo ningún error. No, hay algo, dice error. Dissolve. Ah, sí, ya, claro. Lo que está pasando es que tengo un paréntesis de más. Este paréntesis, ¿sí lo ven? Aquí hay un paréntesis que es x menos 1 que multiplica de y, y este paréntesis no vale. Este paréntesis está de más. Parece que... Ah, claro, porque lo que hice fue que yo borré. ¿Sí ven cuál es el error? Este paréntesis, sí, cuando yo pongo este paréntesis, lo que está entendiendo MATLAB es que ya este paréntesis cierra este. Y entonces por eso me está diciendo que falta un apóstrofe, porque aquí tendría que haber un apóstrofe. Entonces, bueno, lo que estaba mal era el paréntesis. Y esta es la solución. La solución es, fíjense que en este caso no aparece ninguna constante. ¿Por qué no aparece constante? Porque yo tengo una derivada de primer orden y tengo una condición. Entonces, esta condición hace que la constante tome valor. Entonces, la solución sería x sobre 3 más 5 entre 6 por x menos 1 al cuadrado más un sexto. Como siempre, como les decía, si quiero, intento simplificar, a ver si MATLAB tiene alguna simplificación para esta expresión. Como pueden ver, no hay ninguna simplificación, me lo dejo igual. Y si quiero escribirlo de una manera aparentemente más bonita, entonces la pongo así, que sería x entre 3 más 5 entre 6 por x menos 1 al cuadrado más un sexto. ¿Ok? Sí. Si yo no hubiera puesto la condición inicial, ¿qué ocurre si yo no pongo la condición inicial? Pues lo que ocurre es que MATLAB me va a dar una solución, pero que depende de una constante. Entonces, yo puedo llegar a esta solución de acá. ¿Cómo llego yo a esa solución de allá? Bueno, ahora le digo a MATLAB, bueno, es que yo sé, claro, que esto que estoy diciendo no se hace así, pero para que entiendan cuál es la lógica. La ecuación es esta que está aquí. MATLAB me resuelve la ecuación, me dice que depende de una constante y entonces ahora yo sé que cuando x vale 0, y vale 1. ¿Sí? Eso significa que yo puedo tomar esta expresión y decir, bueno, y es 1 cuando x es 0. Entonces yo aquí podría poner un 0, aquí podría poner un 0, ¿de acuerdo? Sí. Y habría que resolver esa ecuación con respecto a C2. Eso se puede hacer de esta manera, diciendo solve esta ecuación con respecto a C2. Ah, es que tengo que poner 2 iguales. El signo, en lugar de 1 igual, tengo que poner 2 iguales. Aquí adentro se ponen 2 iguales. Ah, caramba. ¿Y por qué me ponen D? No. Aquí voy a hacer algo que después les explico bien. C2. C2.
Ahí está el valor, 5/6. O sea, lo que hice fue artificialmente hacerlo, digamos, manualmente. El resultado es que C2 vale 5/6. Entonces yo tendría que sustituir aquí donde está C2, aquí donde está C2 tendría que poner 5/6. Pero eso fue lo que hizo MATLAB, 5/6. ¿Lo ven? 5/6. O sea, no tienes en este caso particular. Ya después vamos a ver que hay situaciones en las que se hace este procedimiento que yo acabo de hacer. Pero en este caso, como es la condición inicial, se la doy a MATLAB y ya MATLAB me da el resultado. Paso a paso, lo que yo hice fue buscar la ecuación sin condición inicial, que es esta. Encuentro la solución depende de una constante. Y entonces, bueno, en el propio MATLAB aquí no era necesario porque se dan cuenta que 0 entre 3 es 0, 0 menos 1 es menos 1. O sea, la solución aquí es muy simple, pero bueno, existe la forma de decirle a MATLAB, resuélveme esta ecuación, que bueno, hay que poner 2 veces el signo de igualdad. Cuando meto una ecuación aquí, pongo 2 veces igual. Le digo, resuélveme esta ecuación con respecto a esta variable, que es la que tengo, y llega el resultado. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vamos a ejercitar un poquito más adelante. Lo cierto es que podemos darle entonces a MATLAB directamente una ecuación con una condición inicial y pues tenemos un resultado que ya no depende de ninguna constante. Otro tipo de situación se nos presenta cuando tenemos derivadas de diferente orden. O sea, aquí esto está escrito de esta manera: d3 más d2 más d más 1 y en x igual a x al cuadrado más seno de x. Pero yo me voy a ir directo a otra expresión que para el caso va a ser igual. Aquí tengo, por ejemplo, digamos esta expresión. Tenemos una ecuación diferencial que tiene una derivada de segundo orden, o sea, segunda derivada de y más la derivada de y menos 2y es igual a 2 más 6x por e a la x. ¿Sí saben lo que es e a la x, verdad? O sea, la función exponencial, la inversa del logaritmo. Bueno, entonces, ¿cómo se escribiría esto en MATLAB? Esta ecuación se escribiría d2y, porque es la segunda derivada, entonces d2y más dy, que es la derivada de y, menos 2 por y, tenemos que poner el signo de multiplicar, igual, aquí abro paréntesis, 2 más 6 por x, cierro paréntesis, por... Y aquí llegamos a otro punto que es muy importante, muy, muy, muy importante. No podemos escribir e a la x. O sea, MATLAB no entiende e a la x porque no sabe qué cosa es e en una expresión de este tipo. Entonces, tenemos que decirle que se trata de la función exponencial. Entonces, tengo que poner e exponencial de x. Eso es muy importante, que no olviden que no podemos poner e a la x. O sea, cada vez que vayamos a usar esta función, hay que escribirla de esta manera, como exponencial, o sea, la función inversa de la función logarítmica, la función exponencial, y la escribimos de esa manera. Entonces, para resolver esta ecuación, me parece que de la manera que está escrita aquí, efectivamente no tiene condiciones iniciales. Entonces vamos a MATLAB. Una vez más limpio todo. Y entonces ahora le voy a decir que y va a ser la solución de la ecuación diferencial. Abro paréntesis, abro apóstrofe, escribo la ecuación, cierro apóstrofe. Como no tengo condiciones iniciales, solamente le voy a decir que mi variable independiente es x. ¿Ok?
Y bueno, aquí está, como pueden ver, la solución da en términos de exponencial, 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 porque bueno, mi propia ecuación había una función exponencial. Pero pueden ver que tengo, como yo limpié todo, ya no tengo C1, C2, por eso las variables vuelven a empezar en 1. Perdón, las constantes. Me puse otra vez C1, C2 porque ya no había C1 y C2. Pero fíjense que si yo vuelvo a resolver la misma ecuación, bueno, ahora me vuelve a dar C1, C2. Tengo que hacer algo más. Si hago algo más por el medio, me va a cambiar las constantes, me va a dar ahora C3, C4, C5, C6, así él va aumentando. El nombre de esa constante, perdón, no son variables, son constantes. Pero bueno, si le doy clear all, pues vuelve a empezar en 1. Entonces, aquí tengo en mi solución, tengo una constante que es C1 y una constante que es C2. ¿Por qué tengo dos constantes? Porque tenía una derivada de segundo orden, o sea, tengo de 2. Si yo quisiera tener valores para esas constantes, yo tendría que darle dos condiciones iniciales a la ecuación, porque tengo dos constantes. Al tener dos constantes necesito dos condiciones iniciales. De todas maneras, voy a darle simplify para ver si hay alguna simplificación por ahí. Pues sí, me hizo una simplificación. Fíjense que aquí la expresión que yo tenía era esta, que pueden ver que es un poco más larga, y sin embargo ahora me dice que esto se puede expresar de esta otra manera. Claro, como tengo distintas exponenciales, aquí lo que hizo fue una simplificación. Bueno, en fin, para eso es la expresión simplify. Es mejor trabajarla ya de manera simplificada. Sin embargo, miren, como yo escribí aquí simplify y, me crea una variable artificial que se llama answer, donde me pone este resultado, pero en y sigue estando esto. ¿Lo ven? Si yo pongo y, me da el resultado sin simplificar. Sí. ¿Por qué ocurre eso? Porque yo solamente puse simplify y. Si yo pongo y recibe simplify y, entonces ahora me simplificó y cuando yo le digo dime que está en y, ya está simplificado. O sea, no es lo mismo decirle simplify y, cuando le digo simplify y, el resultado me lo pone en answer. Cuando le digo que y reciba simplify y, entonces ya tengo el resultado en y. Entonces, si ahora le digo pretty y, pues no hay mucho que embellecer aquí porque no hay, solamente hay un exponente al cuadrado, x al cuadrado por exponencial de x, más c2 por exponencial de x, más c1 por exponencial de menos 2x. ¿Ok? Insisto, si quiero llegar a una solución final, entonces tendría que tener los valores de las constantes. O sea, tendría que tener dos condiciones iniciales para encontrar el valor de las constantes. Bueno, voy a regresar acá al tutorial. Pues aquí es lo mismo, la misma. Ah, no, esta era otra ecuación. Esta ecuación aparece representada de esta manera: d3 más d2 más d más 1, pero a la hora de dársela a MATLAB no podemos escribirla así. O sea, tenemos que escribir d3y más d2y más dy, porque esto no se puede multiplicar. De hecho, esto no es un número, esto no es una función, esto es una notación. Entonces, esto tendría que escribirse como d3y más d2y más dy más y igual a x al cuadrado más seno de x. Y entonces eso nos daría esta solución que está aquí debajo. Vamos a un ejemplo más. Bueno, este creo que no lo hemos resuelto, ¿no? Ah, sí, este ya lo resolví. Ajá. Bueno, puedo tomar uno de acá. Vamos a ver un ejemplo más de estos que están aquí. En este caso, uno que tenga condiciones iniciales, por ejemplo, este que está aquí. Bueno, aquí tenemos una ecuación
La ecuación es segunda derivada de y más y es igual a 2 coseno de x. Y tengo dos condiciones iniciales. ¿Por qué tengo dos condiciones iniciales? Porque tengo una derivada de segundo orden. Como tengo una derivada de segundo orden, me van a salir dos constantes. Y si yo quiero llegar a la solución, entonces tengo que poner dos condiciones iniciales. Entonces, si esto lo quiero resolver en MATLAB, podría decir y es igual a la solución de la ecuación diferencial. Les voy a mostrar lo que les decía hace un momento. Voy a poner aquí apóstrofe. No sé si ven que el apóstrofe que, por lo menos en mi máquina, el apóstrofe que me sale no es el mismo que sale allá en MATLAB. El apóstrofe de MATLAB es, digamos, recto y este es curvo. Entonces aquí sería D2Y más Y es igual a 2 por coseno de X y la X va entre paréntesis. Ahí cierro apóstrofe, pongo las condiciones. Las condiciones no importa en qué orden se escriban, ¿eh? Puedo poner cualquiera primero. Cualquiera de las dos. Y en 0 es 1. Las tengo que poner entre... Bueno, sí voy a poner las corchetes solo para que vean que allá se me... Y en 0 es 1. Aquí tengo que poner dy porque es la derivada. Dy en 0 es 2. También eso va entre corchetes. Y me falta decirle a MATLAB que mi variable independiente es X. Voy a tomar todo esto y lo voy a llevar a MATLAB. Entonces, como les decía, aquí ustedes pueden ver que los corchetes no son rectos. Entonces, si yo le digo ahora, bueno, ya le doy Enter, me da error. Precisamente porque no reconoce, perdón, los corchetes no, los apóstrofes. No me reconoce esos apóstrofes. Entonces, no sé, a lo mejor a ustedes no les ocurre. A mí sí me ocurre, yo es algo que sé. Los apóstrofes que me pone Word no son los mismos. Eso tiene que ver con el código que se usa, ¿no? Que si es el UTF, qué sé yo, UT8, no sé qué. Distintos códigos que hay para... Entonces, algo ocurre aquí que no usan el mismo y entonces no me lo reconoce. Por eso los apóstrofes, en mi caso, tal vez en el caso de ustedes eso no ocurra, si lo entiende, si lo toma bien. Entonces aquí tengo la ecuación, derivada de y, segunda derivada, más y es igual a 2 por el coseno de x. Estas son las dos condiciones iniciales. Y en 0 es 1 y la derivada en 0 es 2. Y le estoy diciendo que me resuelva la ecuación con respecto a x. Y esta es la solución que me da. Como pueden ver, no hay ninguna constante. Y es muy importante que veamos también que no hay ninguna t. Porque si hay alguna t es porque algo hice mal. Ok, aquí solamente la única variable que hay es x. Si quiero simplificar, pongo y, simplify y. Y efectivamente me simplifica bastante la expresión. Me queda coseno de x más 2 seno de x más x por seno de x. Esa sería la solución de esa ecuación. Entonces, algo que también es común es que cuando estamos resolviendo un problema de este tipo, la solución se grafica. O sea, se quiere obtener una gráfica de la función que me está dando la solución del problema que yo estoy modelando. Y para eso hay distintas instrucciones. En este tutorial aparece la instrucción es plot de plotear. Entonces, de momento vamos a usar esta, aunque más adelante vamos a ver una que nos da más posibilidades. Pero bueno, aquí solamente vamos a usar la función splot, szplot. Se escribe el nombre de la función que vamos a plotear y luego se pone entre corchetes el intervalo en el cual queremos plotear la función. O sea, en este caso, si yo pongo splot, la y, que es la función que quiero plotear, y ahora escribo entre corchetes, ¿de dónde a dónde? Vamos a suponer que yo quiero plotear de menos 1 a 1. Esta sería la instrucción, es plot y de menos 1 a 1.
Y esta es la solución, o sea, la gráfica de la solución de ese problema. Después vamos a ver que nosotros podemos manejar, por ejemplo, la leyenda, poner una leyenda aquí abajo. Si queremos que, si esto fuera, por ejemplo, tiempo, entonces ponemos el tiempo en segundo, o si esto fuera volumen o masa en gramos, o si esto es temperatura, en fin, podemos manejar un poquito la gráfica para que nos dé más información. Pero de momento, esta es una instrucción muy sencillita en la cual, una vez que tenemos la solución, yo pongo el nombre de la variable que quiero que se grafique y los límites inferior y superior del eje horizontal donde quiero que se haga la gráfica. Bueno, y de momento eso sería lo que vamos a ver. A mí me gustaría que entonces este archivo que ustedes tienen en MATLAB, que tiene, qué sé yo, son apenas 6 ecuaciones, de las cuales creo que ya resolví una. O 2, no sé cuántas resolví. Bueno, no importa, después ustedes las pueden resolver, porque aunque yo lo haya resuelto, pues ustedes también necesitan practicar. Aquí, bueno, tal vez convenga decirles que para MATLAB pi es pi. O sea, se escribe pi. Si yo pongo aquí pi, me da 3.1416. Quiere decir que cuando vayan a escribir esta condición, ponen pi, así la palabra pi, entre 4. Y que la raíz cuadrada de 2 la escriben como SQRT. Si escribo SQRT de 2, eso me va a dar 1.4142, que es la raíz cuadrada de 2. Ok. A ver si hay algo más que habría que aclarar. No, no es ahí. Es de aquí. Aquí, bueno, tangente es tangente, seno ya saben que es SIN, sin, pi se escribe con PI, esto es Y, SQRT. por ejemplo, en negativo menos X, ¿esta cómo se escribiría? Esta de exponencial, Menos X, ajá. sí, tienes que escribir EXP, abres paréntesis, menos X, cierre paréntesis. Ah, ok. Porque esta se entiende como una función, o sea, es la función EXP. Y esto Sería sería el argumento de la 2. función. Entonces, esto sería EXP, abre paréntesis, menos X, cierre paréntesis. Okay. Aquí igual, aquí es muy importante que vean que, bueno, cuando van a escribir coseno de 2x, tienen que poner coseno, abre paréntesis, 2 por x. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, de todas maneras, les comento lo siguiente. Voy a ir acá a la plataforma. Acá me voy. En la plataforma hay un archivo que se llama comandos de uso frecuente. Si quieren echarle un vistazo, pero no es imprescindible, pero bueno, si quieren echarle un vistazo, aquí aparecen algunos comandos que se usan cuando estamos resolviendo un problema de ecuaciones diferenciales ordinarias. No sé si vieron que en algún momento yo usé sims. Esto es un comando muy interesante porque a MATLAB a veces tenemos que decirle que una determinada secuencia de caracteres, como yo hice hace un rato por acá con C2, es una variable, porque si no ella se confunde. Y entonces por eso yo le dije aquí sims C2. Eso significa que considere que C2 es una variable. Y después que hice eso, entonces que le dije que me resolviera la ecuación con respecto a C2. Creo que fue aquí. Ajá. Si no, si yo voy a poner otro, voy a hacer clear all y voy a pedirle que vuelva a resolver eso y me dice que no sabe qué cosa es C2. Esto parece una cosa extraña, pero bueno, así es la filosofía de MATLAB. Fíjense, voy a repetir para que entiendan de qué se trata. Si yo le digo a MATLAB, esto que está aquí,
Esto significa resuelve, solve es resuelve. Resuelve la siguiente ecuación. Como es una ecuación que va a resolver aquí por sintaxis, tengo que poner doble signo igual. El signo igual se pone doble. Entonces esto sería 1 sobre, perdón, 1 es igual, bueno, esto es 0, etcétera. O sea, aquí tengo una ecuación muy sencillita, una ecuación algebraica, con una variable que es C2. Y yo le digo a MATLAB, resuélvela con respecto a C2. Sin embargo, MATLAB me dice, no sé quién es C2. Eso es lo que está diciendo, un defined function or variable C2. O sea, no sé qué cosa es C2. Entonces, basta con que yo le diga sims C2. Cuando yo le digo sims C2, le estoy diciendo C2 es una variable MATLAB. MATLAB no lo sabía, ¿me entiende? Entonces, cuando yo le digo sims C2, le estoy diciendo C2 es una variable. Y ahora le digo, resuélveme la ecuación respecto a C2 y la resuelve. Entonces, en ocasiones va a ocurrir eso. Y por eso en este documento yo les puse que sims es un comando de MATLAB para que reconozca un símbolo como variable. Aquí tienen el comando dissolve, que lo acabo de explicar, simplify, que ya hablamos. Aquí incluso, bueno, yo puse como ejemplo simplify y, pero puede ser y igual simplify y, pretty, que ya también les comenté. Solve, que lo usamos, pero todas esas cosas las vamos a usar más adelante. O sea, si quieren echarle un vistazo, pueden, si quieren probarlas, pueden, pero yo eso lo voy a ver en la próxima clase. Y también vamos a ejercitar este comando que es plot. Plot es un comando mucho más complejo que EZPlot, que fue el que vimos ahora, y aquí en plot, podemos hacer muchas más cosas para que la gráfica quede un poquito más sofisticada. Y ya. Pero insisto, no es imprescindible. Si quieren, porque por hobby quieren entretenerse haciendo algo de eso, pues adelante. Si quieren ver algún video por ahí de alguna solución de ecuaciones diferenciales. Yo creo que tengo alguno que grabé en algún momento, pero en un momento en que le di un curso, este curso se lo di a un solo estudiante, que se llama Orión, no sé si lo conocen. Y entonces, bueno, si les comparto ese video van a ver que yo con quien hablo es con Orión, ¿no? Porque Orión a tal cosa, Orión, porque es que era el único alumno que había en ese momento. Entonces, a lo mejor les comparto ese video por si quieren ver algunas cosas de cómo resolver ecuaciones con MATLAB. De momento, lo que sí quisiera que hicieran para la próxima clase, para que estén un poquito más familiarizados, es que resuelvan estas. Ya en la próxima clase vamos a ver problemas reales y cómo modelar los problemas reales. De momento yo lo que quiero es que sepan resolver ecuaciones con MATLAB, que es el primer paso. Como mismo, primero vimos cómo resolver un problema de programación lineal con MATLAB, después vimos cómo modelarlos. Entonces ahora primero cómo resolverlos y entonces la semana que viene ya veremos algunos problemas. Vamos a empezar con la ecuación de transmisión de calor y cómo modelar un problema y luego entonces cómo resolverlo a partir de MATLAB. Entonces, bueno, la tarea que tienen, pero que no es tarea para mí, es tarea para ustedes, no tienen que enviarme los resultados, es resolver estas 6 ecuaciones con MATLAB. Por supuesto, si tienen alguna duda o les aparece algún error, me lo comentan y entonces ya la semana que viene veríamos cómo modelar un problema en particular. Como les decía, vamos a empezar con la ecuación de transmisión de calor. Ok. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? De Creo que ahorita ¿no? que O sea, yo hagamos creo que las van a cosas. surgir hasta que empecemos a trabajarlos. Yo incluso si quieren, eso no les va a llevar más de 20 minutos. Si quieren, ahora mismo se pueden poner a hacerlas y ahí ven, incluso si se atoran, se pueden consultar. Pero es simple. Pero bueno, como todo lo nuevo es simple, pero tiene sus mañas. Sobre todo van a ver, en algún momento vamos a ver, sobre todo con la instrucción plot, que hay unas operaciones que entonces MATLAB empieza a dar error con determinadas operaciones porque MATLAB todo lo trabaja a nivel de matrices. Pero bueno, eso lo vemos en la medida que vayamos resolviendo problemas. Con esto que tienen que hacer ahora, no les va a pasar. Ok, Perfecto. ¿alguna pregunta? No, por el momento No, no. ninguna.
nada, bueno, de todas maneras ustedes saben cómo comunicarse conmigo, tienen mi correo, ahí me escriben y yo normalmente, no sé si estamos en Facebook, pero también yo siempre tengo mi correo abierto, siempre tengo el Facebook abierto, se me pueden escribir por Messenger y cualquier duda, cualquier problema que tengan me dicen y yo les respondo. ¿Ok? Ok. Vale, Bueno. gracias. Nos vemos entonces el jueves. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, buen día.